La doctora Clara Martínez se despertó con el sonido de la lluvia golpeando la ventana de su apartamento. El cielo gris parecía reflejar su estado de ánimo. Había sido un mes difícil, el más difícil de su carrera. Había perdido su trabajo en el principal hospital de la ciudad, acusada de haber cometido un error médico que provocó la muerte de un paciente. Aunque sabía que había seguido escrupulosamente todos los procedimientos, nada parecía poder cambiar el destino de Ricardo Valentí, el hombre que había estado bajo su cuidado. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Todavía pensaba en las duras palabras del médico jefe, el doctor Venturi, que le había gritado, sin dar peso a sus explicaciones. Aquí no hay margen de error, doctor. Un hombre murió después de su tratamiento y usted es responsable de ello. Cada vez que esas palabras resonaban en su cabeza, Clara sentía un peso insoportable en su pecho. No podía librarse de la culpa, aunque sabía que no había hecho nada malo. Ese día decidió hacer algo que nunca imaginó que haría. Después de días de reflexión y llanto solitario, se vistió tranquilamente y cogió un paraguas. Visitaría el cementerio donde fue enterrado Richard. Quería afrontar su dolor, su sensación de fracaso y buscar algún tipo de paz interior. Quizás, de alguna manera, disculparse con el fallecido le habría dado alivio. Al llegar al cementerio, Clara caminó entre las tumbas bajo la lluvia, hundiendo ligeramente sus pasos en el suelo blando. Se detuvo frente a la tumba de Ricardo Valentí, una lápida de mármol blanco enmarcada por flores frescas y bien cuidadas. La idea de que este era el lugar de descanso final del hombre cuya vida había luchado por salvar le punzó el corazón. Colocó una corona de claveles blancos junto a la cruz. «Lo siento», murmuró suavemente, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Le hubiera gustado hacer más. Estaba convencida de que si hubiera tenido más tiempo habría podido encontrar una solución. Pero algo no iba bien desde el principio. Sus síntomas habían sido vagos y difíciles de diagnosticar. Todo había sucedido demasiado rápido. Justo cuando estaba sumida en sus pensamientos, escuchó dos voces masculinas hablando en un idioma extranjero. Se giró levemente y vio a dos hombres con trajes oscuros cerca de la tumba de Richard. Parecían indiferentes a la solemnidad del lugar. Clara no debería haberle dado importancia a esas personas, pero sus palabras, aunque dichas en un idioma diferente, la hicieron estremecer. ¿Pero es la famosa doctora? Me pregunto si realmente sabe quién llora, dijo uno de los hombres, riendo con picardía. Clara fingió no haber entendido, pero conocía ese idioma, ya que lo había estudiado durante sus años universitarios. Continuó quieta, pero esas palabras la dejaron con una sensación de inquietud. ¿Qué sabían ellos sobre Ricardo que ella no sabía? Los dos hombres se alejaron riendo y el silencio volvió a reinar en el cementerio. Pero justo en ese momento, un sonido extraño llegó a sus oídos. Un gemido. Clara se volvió bruscamente hacia la tumba. El ruido parecía venir de abajo. Se acercó pensando que era una alucinación dictada por el cansancio y la tensión, pero el gemido volvió, más fuerte y desesperado. Su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho. Alguien estaba gimiendo bajo tierra. Sin perder tiempo, corrió hacia la caseta de vigilancia del cementerio. «Por favor, hay alguien vivo en la tumba», gritó, golpeando con fuerza la puerta. Un hombre mayor, de rostro marcado por la edad y expresión cansada, abrió la puerta. «Señorita, ¿qué está pasando?», preguntó con voz ronca, confundido por la agitación de Clara. Clara, aún temblando, le explicó la situación. El cuidador, incrédulo pero intrigado, cogió una pala y una linterna. «Vamos a ver», dijo con calma, siguiendo a Clara hasta la tumba de Ricardo. Juntos empezaron a cavar, hundiendo la pala en la tierra húmeda y fría. Después de media hora de trabajo, apareció la tapa del ataúd, agrietada. Con el corazón acelerado,
Clara observó cómo el cuidador retiraba la tapa del ataúd. Para su consternación, descubrieron que en el interior no estaba el cuerpo de Ricardo, sino un hombre desconocido, pálido y visiblemente cansado, pero aún vivo. «Auxilio, ¿dónde estoy?», tartamudeó el hombre, levantándose con dificultad. Clara se quedó sin palabras. Esa cara, esa ropa, no eran las de Ricardo Valentí. Era un hombre completamente diferente, un extraño. «Tenemos que llamar a una ambulancia», exclamó Clara, intentando mantener la calma. El hombre, que se presentó como Paolo, contó una historia impactante. Se había sentido atraído por una oferta de trabajo temporal como enterrador. Lo llevaron a una entrevista, pero después todo se volvió oscuro. Llevaron a Paolo a un lugar seguro en la sala de guardia, donde intentó recuperarse. Clara, sin embargo, no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando. ¿Cómo podía ser que en casa de Ricardo Valentí hubieran enterrado a un vagabundo? Alguien había orquestado todo, pero ¿por qué? Decidió contactar con Luca, un viejo amigo que trabajaba en la policía. Le contó todos los detalles, la muerte de Ricardo, el error médico del que la acusaban y el descubrimiento de Paolo en el ataúd. Luca escuchó atentamente y le prometió que investigaría. Durante los días siguientes, Clara no dejó de buscar respuestas. Empezó a indagar en el pasado de Ricardo, a hablar con sus antiguos compañeros, socios y empleados. Descubrió que Ricardo no solo era un hombre de negocios respetado, sino que también estaba involucrado en negocios turbios y peligrosos. Tenía grandes deudas y conexiones con personas influyentes. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, pero la imagen que surgió fue aún más inquietante. Un punto de inflexión decisivo se produjo cuando Luca la llamó por teléfono con una noticia impactante: Ricardo Valentí no estaba muerto. Había sido descubierto en el extranjero, escondido y protegido por algunos aliados poderosos. Fingió su muerte para escapar de sus acreedores, explicó Luca. Clara no podía creer lo que escuchó. Había perdido su trabajo, había sido acusada de un error médico fatal y todo por culpa de un hombre que fingió su propia muerte. Estaba furiosa. Pero la ira pronto se convirtió en una determinación feroz. Ricardo no podía salirse con la suya de esta manera. Decidió no darse por vencido. Con la ayuda de Luca y las autoridades internacionales, Clara comenzó a colaborar para localizar a Ricardo. La investigación se expandió internacionalmente, revelando una red de negocios criminales que involucraban a múltiples personas y organizaciones. Después de semanas de búsqueda, Ricardo finalmente fue localizado y arrestado. Su extradición fue recibida con gran protesta por los medios de comunicación. Durante el juicio, Clara fue llamada a declarar. Contó todo lo que había descubierto, revelando los antecedentes de lo que había sido una muerte falsa orquestada por Ricardo para escapar de sus responsabilidades. Las pruebas reunidas fueron abrumadoras y, al final, triunfó la justicia. Cuando la verdad finalmente salió a la luz y su nombre fue aclarado, Clara pudo regresar a trabajar. Pablo, que había sido utilizado como chivo expiatorio, finalmente encontró la paz y un nuevo comienzo. Clara lo ayudó a encontrar un trabajo y un lugar seguro donde vivir, cumpliendo su promesa de no abandonarlo. Y luego, en un tranquilo día de otoño, Clara regresó al cementerio, pero esta vez no para llorar. Mientras caminaba entre las tumbas, su mirada se elevaba hacia el cielo despejado. Sintió que había ganado una batalla importante, no solo contra las injusticias que había sufrido, sino también contra ella misma y sus dudas. Mientras se alejaba del cementerio, la envolvió una sensación de paz y satisfacción. Había recuperado su integridad y, sobre todo, su confianza en sí misma. Ese sentimiento de injusticia y fracaso que la había acompañado durante tanto tiempo finalmente se había desvanecido, dejando paso a una nueva conciencia. Por muy oscuro que parezca el camino, la verdad siempre encuentra su camino. ¿Te gustó esta historia? Escríbalo en los comentarios a continuación.
Gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta la próxima historia.